Hoy en portada.com.ar estamos en comunicación con Rafaela Rolón. Ella es presidenta de la Asociación por Personas con Enfermedades Refractarias y No Refractarias, APERE, y le damos la bienvenida a nuestro portal para preguntarle sobre todo por dos temas importantes y la saludamos desde Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Rafaela? Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto y un saludo para vos y tu audiencia. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Hace muy poco el gobierno promulgó la ley de fibrosis quística. ¿Qué cambia con esta situación de las personas que sufren esta situación? Perdón, no escuché bien, perdón. ¿Qué es lo que cambia con esta promulgación de ley del gobierno con respecto a la fibrosis quística? ¿Qué es lo que cambia a partir de ahora en la vida de las personas que sufren este tipo de enfermedad? Bueno, la verdad que es muy significativo para esas personas que sufren esta enfermedad, porque la ley de fibrosis quística, que se aprobó con 20 artículos en 23 de julio, tiene 3 artículos muy importantes. Una es el corazón de todos los artículos, sería el artículo 7, que justamente habla de una vez confirmada la enfermedad, esta persona tiene acceso directo a un certificado único de discapacidad para toda la vida. Uh-huh. Lo mismo también en los artículos 6 y 13, hablan de la cobertura del 100% de suplementos dietarios, nutricionales, medicamentos, rehabilitación, tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Lo mismo también la incorporación en el plan médico obligatorio. Es decir, esta ley de fibrosis quística es prácticamente para nosotros el sueño de toda persona que está en situación de discapacidad visceral por enfermedades. Uh-huh. Sí, aparte lo que leía y te escuchaba también a vos atentamente es que lógicamente la llegada de un certificado a la vida de las personas que sufren este tipo de enfermedades les alivia básicamente el poder padecer esto, porque en realidad pueden acceder a bastantes beneficios. Ese es el contexto real. Claro, totalmente. La persona que accede a un CUT, a un certificado único de discapacidad, tiene la cobertura no solamente de una ley específica de su enfermedad, sino de la ley 26.378, que es la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está equiparada, es decir, tiene rango constitucional. Uh-huh. Es decir, tiene una cobertura constitucional, lo cual no pasa muchas veces con personas que estamos en situación de discapacidad por una u varias enfermedades al no tener el CUT. Uh-huh. Porque no somos chicha ni limonada, es decir, no podemos seguir trabajando en ciertas actividades, como justamente lo dice la discapacidad. La palabra discapacidad justamente dice eso, que la persona queda en disminución de sus funciones, por eso tiene una discapacidad, pero puede hacer tal vez algunas otras, tal vez no, puede realizar otras actividades siempre y cuando esas actividades se encuentren dentro de un contexto que le permita hacerlo. Bien. Eso pasa también con nosotros y con nosotras, las personas que tenemos enfermedades discapacitantes, es decir, las que nos generan una minusvalía en nuestras actividades. Hay otras enfermedades que con un buen tratamiento, es decir, no tienen ningún problema con tratamientos y pueden hacer todo tipo de actividades. Pero no es lo mismo con aquellos que sí quedamos en situación de discapacidad, que mal llamada invalidez. Uh-huh. Eso también, porque invalidez significa que una persona ya no puede hacer absolutamente más nada. Y eso se remonta prácticamente al siglo XIX o al siglo XVIII. Claro, para hacer sí, una explicación más a las personas que nos están escuchando, viendo o ven el lenguaje de señas que nosotros subimos. ¿Qué es lo que es exactamente la discapacidad visceral? Hasta hace poco, sin esta situación de la fibrosis quística, por lo menos aquí en Mendoza tenemos muy poca comunicación o información de qué es lo que es exactamente una discapacidad visceral. ¿Qué es lo que conlleva esto?
Bueno, justamente por todas estas confusiones es que está surgiendo la asociación nuestra, que se llama PERE. Justamente fundamos esta asociación con otros miembros porque no es clara. No son claras las leyes con relación a la discapacidad visceral. Depende mucho de las, por ejemplo, de los gobiernos. Te doy un ejemplo, Fernando. Sí. Aquellas personas con celiaquía, personas celíacas, con otras enfermedades también, junto con la celiaquía, que son típicas, las autoinmunes, por ejemplo, Hashimoto, lupus, fibromialgia y todo eso. En el gobierno de la doctora Fernández, Cristina Fernández, se le dio la posibilidad a esas personas de poder acceder a un certificado y a su vez a una pensión. Pero se confunde mucho la palabra, es decir, se confunde mucho que una o tal enfermedad te discapacitan, porque eso no es así. Por ejemplo, la persona que tiene celiaquía común, una celiaquía simple, por llamarlo así, que no le genera ningún tipo de impedimento para hacer actividades, bueno, obviamente, ¿por qué va a pedir un certificado de discapacidad? Puede llegar a pedir una pensión por su situación de pobreza, pero un certificado de discapacidad como que no se justifica. Pero sí aquellas personas que sufren celiaquía refractaria. ¿Qué es refractaria? Refractaria es aquella persona cuya enfermedad, cualquiera sea la enfermedad, le genera una discapacidad, le genera un problema en el cuerpo para realizar ciertas actividades. Y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo, porque cada gobierno tiene, digamos, una acción o genera una acción sobre una cosa. Por ejemplo, el gobierno de Macri sacó estas enfermedades, automáticamente las borró, la celiaquía y el hipotiroidismo, como contemplación para que tengan un certificado de discapacidad. Sin embargo, dentro de ese grupo de personas con enfermedades, hay algunos que están bárbaros, que no necesitan el HUD, y otros que sí necesitan. Entonces ahí es donde viene el problema, donde tiene que intervenir un médico legista, y no es tan fácil acceder a un médico legista, porque los médicos comunes y corrientes no quieren llenar las planillas de discapacidad, por más de que esa persona ya esté con el cuerpo refractario. Hablando de esto, ¿vos pensás que siempre es una situación económica la no inclusión de este tipo de discapacidad? ¿O solamente por desconocimiento de la misma? ¿O es las dos situaciones, económica y desconocimiento? No precisamente económica, porque, por ejemplo, en mi caso, si yo tuviera $1 millón, igual exigiría mi certificado único de discapacidad, porque es mi derecho. Claro. Sí, lo decía más que todo por lo que decís de las diferencias de las distintas administraciones. Fernández tenía una forma de trabajar esta situación y Macri tuvo otra y la sacó, digamos, casi siempre. Y es lo que ha estado en estos días, quizás antes de la promulgación de la fibrosis quística como ley, hablando la comunidad hacia Ginés, el ministro de Salud de la Nación, diciendo que bueno, que a veces es una situación económica dejar afuera a ciertas personas que sufren distintas discapacidades, y como bien decís vos, no se entiende bien qué es lo que es una discapacidad una de la otra. Hay que empezar a diferenciar más técnicamente que económicamente. Claro, sí, generalmente esto sucede porque históricamente las personas con discapacidad siempre fueron aquellas, o las personas con discapacidad que se notan generalmente en las campañas, o que se ven en las campañas, son aquellas que tienen o que utilizan sillas de ruedas, bastones, y son las más simbólicas, digamos. La silla de ruedas es lo simbólico. Inmediatamente a nosotros, por ejemplo, con discapacidades viscerales, nos dicen, ¿y dónde está tu discapacidad? Esa es la pregunta siempre. Claro. ¿Dónde está tu discapacidad? Entonces empieza el maltrato, desde los médicos, en la sociedad misma, en la familia misma, en todos lados. Esto también me parece a mí, yo sinceramente no puedo asegurar, pero me parece a mí también que tiene que ver con la cuestión económica, de presupuesto, por el hecho de que al darle el certificado de discapacidad a una persona, automáticamente hay mucha gente que acude o pide una pensión.
pero lo que no se está ejecutando son leyes que existen desde hace muchísimos años que pueden totalmente subsanar la parte económica de una persona con discapacidad, cualesquiera sea esa persona con discapacidad, sea motriz, o sea visceral, o lo que fuere. La ley 24.308, por ejemplo, que está desde el año 1994, es la ley de kioscos. Claro. Es decir, esta ley le da la posibilidad a la persona con discapacidad de tener un kiosco donde va a vender golosinas, café, galletitas, lo que sea, en un ámbito público, en un ministerio, en una escuela, en un colegio, en una estación de ferrocarril, etcétera. Y esa persona se gana su dinero honestamente, sin molestar a nadie. Obviamente se le exime el alquiler, pero no le cuesta dinero al Estado. Lo que le va a costar al Estado es un espacio nada más. Después no gasta nada más. Y es más, esa persona, si ese día no puede ir a trabajar, o una semana o un mes no puede ir a trabajar, puede contratar a alguien para que vaya a trabajar o pedir a algún familiar para que lo cubra. Bueno, esa ley nunca se activó. Se activó con muy poca gente. Mucha gente no lo conoce. Muchas personas con discapacidad no lo conocen en todo el país. Después tenemos la ley de cupos. La ley de cupos del 4% en todo el país y del 5% en Capital Federal para acceder a un empleo en un organismo público. Tampoco. Y generalmente no se cumple para nada. En Mendoza tampoco, obviamente. Si se activaran esas dos leyes, y yo pienso que el tema de pensiones, ¿quién quiere una pensión? Claro. Nadie quiere una pensión, pero lo pide desesperadamente porque ya su cuerpo no da más para competir en el mercado laboral. Eso pasa con nosotros que somos de la clase obrera, por llamarla así. Si fuéramos todas empresarias o empresarios, bueno, qué sé yo, no estaríamos discutiendo por una pensión de 11.000 pesos o de 800 pesos. Hay pensiones de 500, de qué sé yo. Hay cosas que realmente son increíbles que la están padeciendo las personas. Lógicamente, lógicamente sí. Esto ocasiona desempleo y dificultades en la esfera social para poder acceder a ciertas situaciones, como decís vos. ¿Conocés gente que se ha quedado sin empleo con esta situación de enfermedad o por no soportar, digamos, ciertas cuestiones totalmente. Sí, totalmente. Conozco, yo soy una de ellas, por ejemplo. Yo trabajaba en hoteles de 5 estrellas, trabajaba en eventos, tenía mi vida, tenía una vida, no nací con discapacidad, tenía mi vida, fui a la universidad, tuve que cortar todo lo que fue la universidad en el momento que me enfermé y aparte hay otra cosa, como toda la sociedad no considera a una persona que camina, una persona con discapacidad, bueno, yo también decía, no, yo no soy persona con discapacidad. Pasaron 8 años para que yo reconociera que estaba en una situación de discapacidad, cuando mi médica de cabecera me dijo, no, mirá, Rafaela, te tenés que sacar tu certificado, no podés seguir así. Ya las empresas me cerraban las puertas, en mi familia tuve problemas, porque era lenta, porque, bueno, o dormía mucho, pues tenía somnolencia, era débil, entonces yo no aceptaba, decía, pero si yo no uso silla de ruedas, no soy persona con discapacidad. Claro. Imagínate que yo misma me autocensuraba. Y dentro de APERE, sí, la gran mayoría de los miembros están sin trabajo formal, digamos. ¿Por qué? Están haciendo lo que pueden. Ahí me diste el hilo para preguntarte ya esta última pregunta y ya te dejo tranquila en esta tarde y te agradezco la comunicación. ¿Por qué hay poca visibilidad de este tipo de discapacidad en la sociedad y en las instituciones? Vemos muy poca información sobre esto. ¿Y cómo llega APERE, la asociación que vos representás, a marcar un poco el rumbo de que sea un poco más conocido por la sociedad? Bueno, justamente por eso nace APERE, por una necesidad nace APERE, porque si no hacemos campañas, publicidades y si no comentamos lo que nos pasa, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser visibilizados, porque no se nos nota la discapacidad.
generalmente somos personas, bueno, que no tenemos ningún tipo de, ¿cómo diría? Ningún tipo de anomalía en el cuerpo que se note. Y hemos empezado a hacer videos, hemos empezado a ver a nivel nacional todas las, digamos, todos los testimonios que se puedan dar con relación a esta situación, y también ahora tenemos una encuesta que estamos haciendo y están arrojando cosas tremendas de personas que han sufrido bullying, que han sufrido todo tipo de maltratos desde niñas por tener cierta lentitud por su enfermedad, por ejemplo. Esas cosas yo misma no lo sabía. Ahora me estoy enterando a través de APERE. Y realmente sí hay mucho por hablar en este campo, hay muchísimo por hablar. Y lo otro también que he notado que mucha gente se ha frustrado en la continuidad de su universidad por no poder acceder en forma virtual a la universidad. Eso también lo estoy charlando con algunos representantes de algunas universidades. Ahí nos llama mucho la atención un dato que dice que durante el 2018 el INDEC no consideró la discapacidad visceral como una enfermedad y que afecta a millones de personas. O sea, ya desde las instituciones chocan contra lo que dice algunos médicos y el tema técnico. O sea, desde la asociación APERE seguramente se van a encargar de empezar a visualizar esto. Así es, Fernando, esa es la idea. Llegar a un consenso, llegar a debates sobre este tema y, bueno, hablar sobre la vida real de las personas, no somos un invento, no somos una planilla Excel, no somos, existimos y somos padres de familia, somos hijos, algunos abuelos también, y algunas personas jovencitas y jovencitos que están en esa situación, como los de fibrosis quística, que bueno, estuvieron luchando muchísimos años. Así que bueno, esto de fibrosis quística para nosotros, la ley de fibrosis quística para nosotros fue realmente muy positivo porque se visibilizó una enfermedad. Pero vuelvo a repetir, la discapacidad visceral no es por el nombre de la enfermedad, no hay una enfermedad discapacitante, hay enfermedades que en cada cuerpo discapacitan, que en un cuerpo puede discapacitar y en otro cuerpo no. Entonces, todo eso requiere de como formalidad en primer lugar y por otro lado madurar un poquito sobre estas cosas, pero entre todos yo pienso que vamos a ir equilibrando todo esto. Yo pienso que sí, hay muy buena predisposición de muchos legisladores también, pero falta hablar, falta que nosotros hablemos, nosotros. Bien, bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Rafaela, y estamos en contacto para ver cómo se sucede esta lucha de informar esta enfermedad y sobre todo que sea considerada. Muchísimas gracias, Fernando, y a tu audiencia también, y que tengan una excelente tarde. Bueno, muchas gracias. Fue Rafaela Rolón, presidenta de la asociación APERE para portada.com.ar.